Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, resteste, wir sagen willkommen, wir sagen bienvenue und wir sagen welcome. Muy bien, terminemos de cuadrar aquí nuestros enlaces para que nos puedan encontrar en nuestras transmisiones. Muy bien, muy bien. Estamos en vivo aquí en nuestro canal de YouTube. Una vez más, acá haciendo transmisiones, aquí hablando de un montón de cosas interesantes que atañen los espacios de habla inglesa, los espacios de habla alemana, los espacios de habla española en Colombia y todas las lenguas y todos los idiomas que manejamos acá en este único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción, traductología por Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá. Les damos la bienvenida a todos los que nos estén escuchando en esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy. Pues bueno, como ustedes podrán leer ahí en el título de la presentación, este año del Señor 2024 se cumplen 100 años de la muerte de Franz Kafka. Entonces, Franz Kafka es un escritor de habla alemana. No diríamos alemán porque Alemania, o sea, lo que uno hoy en día dice, el país de Alemania, pues eso todavía no era ningún país en tiempos de Kafka, ¿sí? Más bien Kafka, digamos, vendría perteneciendo más bien a Austria, ¿sí? Porque Kafka nace es en la República Checa. ¿Sí? Hoy en día en lo que es la República Checa, en la capital, en la ciudad de Praga, en donde había un gueto judío y etcétera. Esa ciudad de Praga, la provincia a la cual pertenecía era la provincia de Bohemia, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso hay cualquier cantidad de historias de que los bohemios, los gitanos vienen de la región de Bohemia o que no, que es en realidad una confusión. Es el tema de la etimología, eso no es un campo en el que la gente esté de acuerdo, ¿ya? En todo caso, allá en Europa del Este hay una región que se llama la Bohemia y la capital de Bohemia es Praga y allá nació Franz Kafka. En el momento en que nace Franz Kafka, esa región de Bohemia hacía parte del imperio austrohúngaro, pues eran parte de Austria-Hungría. Por lo tanto, Franz Kafka vendría siendo más un fenómeno austriaco, diríamos hoy en día, que un fenómeno alemán, digamos. Entonces, por esa razón, este año la Embajada de Austria, la Embajada de la República Checa, junto con el Instituto Goethe, el Instituto Goethe, están pues celebrando los 100 años de Kafka y hay exposiciones y hay gente, hay literatos que estudiaron literatura hablando de la literatura de Franz Kafka, ¿de acuerdo? Entonces todo eso está pasando en este momento en Viena, en la capital de Austria en este momento, pues está toda la temática de Kafka, Kafka para arriba, Kafka para abajo, porque los austriacos reclaman a Kafka como suyo, ¿sí? Nuestro Kafka, un poco es lo que piensan los austriacos de este escritor de habla alemana. No diríamos alemán, porque Franz Kafka no tendría que ver con el espacio alemán de la República Federal de Alemania y los 16 estados federados, pues no, o sea, es la misma lengua, claramente, o sea, es el mismo alemán y los alemanes leen Kafka, claro, pero Kafka no vendría siendo alemán, Kafka vendría siendo un fenómeno más bien austriaco, más bien checo, digamos, de habla alemana, ¿ya? Muy bien, entonces 100 años de la muerte de Kafka, se murió el 3 de junio de 2024, ¿sí? Entonces se acabó de terminar el mes de junio, empieza julio del mes anterior, pues hubo muchas cosas sobre Kafka, precisamente porque en ese momento eran los 100 años de la muerte de Kafka. Así que pues tenemos preparada esta presentación para ustedes, vamos a ver pues qué tenemos acá. Dice Franz Kafka, los 100 años después, por Marcel Forigua, junio 2024. Bueno. Entonces, vamos a ver un video musical, ¿sí? De una banda que muy buena, unos británicos que se llaman Placebo, ¿sí? Una canción que se llama Protégeme, Protège-moi, ¿ya? Vamos a hacer una serie de lecturas en español y en alemán de algunos textos de Kafka, algunos fragmentos,
Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata un poco de la literatura de Kafka, la propuesta literaria y todo lo demás. Y pues bueno, ahí había una actividad de taller de dibujo. Bueno, eso era una cosa que la hicimos, la hicimos con los alumnos en vivo. Bueno, eso no le pongamos cuidado a eso. Y bueno, es lo que vamos a presentar el día de hoy. ¿Ah? Muy bien. Entonces dijimos que íbamos a empezar con el video musical de Protege Moi de una banda británica que se llama Placebo. También estamos en los 30 años de Placebo. Hace 30 años existe esta banda, todavía tocan por ahí. Placebo es una banda muy buena, me recuerda a un familiar que murió en unas circunstancias muy extrañas, sí, una familiar que estudió historia y hoy en día pues no sabemos si eso fue un suicidio, si la mataron o qué, mejor dicho, no sabemos. Todas las familias colombianas tienen un cuento así, un familiar ahí que un día ya no vivió más y no sabemos qué pasó, ¿ya? Entonces es increíble que uno puede creer que está muy lejos del conflicto colombiano, pero en realidad no todos hacemos parte de él, ¿ya? Entonces esta persona, una prima ahí murió en unas circunstancias muy extrañas, no sabemos hoy en día qué fue lo que pasó, y ella hablaba de placebo, me acuerdo tanto, ella hablaba de no, los de placebo y tal, les gustaba mucho esa música de placebo, pues entonces es un recuerdo también de esta familiar que falleció en paz descanse, 30 años de placebo. ¿Por qué relacionamos esta canción de placebo con el tema de Kafka? Resulta que hay un escritor ruso-americano, ¿cierto? Muy conocido que se llama Vladimir Nabokov. Entonces, ese Nabokov fue el que escribió Lolita, pues la historia, la novela de Lolita es sobre un man que se fija en una menor de edad y, en fin, una cosa ahí muy espinosa de discutir, ¿ya? Eso es Vladimir Nabokov, ¿ya? Vladimir Nabokov escribía muchas cosas de temática sexual y etcétera. Nabokov era un gran lector, un tipo muy culto, él leía mucho a Kafka, por ejemplo, y hay una edición de la Metamorfosis, ¿sí? Donde Vladimir Nabokov hace un comentario de qué es lo que significa esa metamorfosis, qué es lo que puede significar esa transformación, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar un fragmento de mi podcast donde yo hablo de esto ya hace pues hace unos años lo habíamos hablado. Entonces, pues bueno, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Un momento, lo tenemos acá listo. Un momento. Es el episodio que habíamos titulado simplemente episodio 8, ¿sí? Y está ahí en el YouTube y en el Spotify para que vayan y lo escuchen otra vez. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Un segundo. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a presentar entonces este fragmento. Muy bien. Culta y muy estudiada, murió en los años 70. Nabokov va a escribir también un comentario sobre la obra más importante de uno de los escritores germanoparlantes más célebres del mundo de la literatura del espacio de habla alemana, Franz Kafka. Esa obra importante se llama La Metamorfosis. En alemán original, Die Verwandlung. Verwandlung, con artículo femenino, es la palabra alemana para cambio, transformación, metamorfosis. A su vez, la palabra metamorfosis es otro helenismo, es decir, una palabra que viene del idioma griego. El conocido relato de Kafka cuenta la historia de Gregor Samsa, que un día se levanta de su cama y se ve a sí mismo transformado en un monstruoso insecto. Se trata de eso, básicamente. Lo que en Harry Potter llamarían animagos, ¿sí? Como Sirius Black, que lo interpreta el gran Gary Oldman, personas que se transforman en un animal. De todas formas, este es un motivo recurrente en la literatura, es el mismo cuento de Boris Vian, por ejemplo. Boris Vian es una especie de Julio Cortázar, pero europeo, sí, bien francés y bien de París. Vian escribió un cuento que se llama El Lobo Hombre. Para la gente que ha ido a bares de rock a tomar cerveza, habrán escuchado una canción que se llama El Lobo Hombre en París de La Unión. Esa canción está basada en el cuento de Boris Vian sobre el lobo hombre. Es la historia del hombre lobo, pero al revés. O sea, la historia del hombre lobo al revés es un lobo al cual lo muerde un humano y entonces ese lobo se transforma en un ser humano y nos cuenta la experiencia y todo lo que tiene que pasar por el hecho de ser ahora una persona. Así que el motivo de la transformación en la literatura y la cultura es recurrente
podemos imaginarnos también que existen varias razones para estas transformaciones. Ese es el asunto, nada más y nada menos que la interpretación. De eso hablamos en el episodio número 3, que fue, pues, ¿qué es la ilustración? Según Fernando Vallejo, no hay sino interpretación. Eso lo dice en una entrevista donde le preguntan que si él cree que la Biblia ha sido tergiversada a lo largo de la historia. Aquí vamos a adherirnos a ese punto de vista. Vamos a decir que el asunto de la interpretación es significativo, es importante, está presente. Sin embargo, la idea de la interpretación hay que matizarla igual. De eso podemos hablar cuando estemos con Peterson, por ejemplo, por allá en Canadá, hablando de los postmodernos, como no todas las interpretaciones son viables, no todas son posibles. Eso es lo que dice Peterson. Brevemente, en el comentario de la metamorfosis que hace Nabokov, el autor nos dice que no importa la emoción con la cual examinemos una narración, una pieza musical o un hermoso cuadro, siempre habrá personas a las cuales estas creaciones no les comuniquen nada y ante ellas no les corra un escalofrío en la espalda. Aquellos que ven en la obra de Kafka más que una simple fantasía artificial sobre un insecto, son bienvenidos a la lista de los buenos y los verdaderos lectores. Así, de esta manera empieza el comentario de Nabokov. Más tarde nos va a decir su interpretación sobre la obra de Kafka. Nos dice que su caparazón surge como una especie de protección contra el mundo exterior, protección de su familia, de su trabajo. Surge precisamente por ese afán que tiene el personaje de sentirse protegido, lo cual no lo consigue en la familia. Eso está directamente relacionado con el desenlace del relato. Así que la palabra que usa Vladimir Nabokov es Schutz, con artículo femenino, Schutz con artículo masculino, perdón. Schutz es la palabra alemana para protección. Y entonces ahí es cuando vamos y escuchamos una canción de los fantásticos Placebo, que se llama Protégeme, en español, Protégeme. Para Muy bien, muy bien. Entonces, eso es la interpretación de Nabokov, ¿sí? De lo que significa el tema del caparazón, ¿sí? ¿Qué significa el tema de que Gregorio Samsa un día se despierta de un sueño y se ve convertido en un insecto con patas, con babas, ¿sí? En fin, con un estómago así lleno de estrías y que tiene una especie de caparazón, ¿sí? Entonces ahí escuchamos que en el comentario a la metamorfosis que hace Vladimir Nabokov, él considera que ese caparazón, esa transformación surge por un afán, unas ansias, unas ganas que tiene el personaje de sentirse protegido, de sentir protección. Entonces por eso, Protégeme, vamos a escuchar la canción, sí, vamos a escuchar entonces este tema muy bacano de los Placebo que se llama Protège-moi. Est-ce que vous avez envie de danser, de valser peut-être? Ok, valsons alors. C'est le malaise du moment, l'épidémie qui s'étend. La fête est finie, on descend, les pensées qui glacent la raison. Paupières baissées, visages clean, surgissent les fantômes de Nadine. On ouvre le loquet sur la grille du taudis qu'on appelle maison. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Sommes-nous les jouets du destin? Souviens-toi des moments divins.
planant éclaté au matin. Et maintenant, nous sommes tous seuls, perdus les rêves de s'aimer. Et le temps où on n'avait rien fait, il nous reste toute une vie pour pleurer. Car maintenant, nous sommes tous seuls. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi de mes désirs. Protège-moi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi. Merci beaucoup. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso fue un video en vivo de Placebo tocando esta canción que se llama Protège-moi. En español, protégeme, ¿ya? Schütze mich, diríamos en Alemania. Allí escuchamos el verbo schützen, muy bien. Es protégeme, ¿por qué? Porque entonces, según Vladimir Nabokov, decía que la transformación de Kafka del personaje de Gregorio Samsa en un insecto con caparazón es eso, que él se quiere sentir protegido, que quiere sentir protección de las cosas del mundo exterior y etcétera. Entonces, todo eso es Kafka, ¿ya? Todo eso es como la literatura de Kafka. Vamos a seguir viendo la presentación, a ver qué más encontramos. Bien. Muy bien, entonces como decíamos, ¿no? Pues esta es la portada de una edición de La Metamorfosis del año 2013. Esta versión la tengo yo aquí en la mesa de trabajo, la vamos a mostrar en la cámara, es esta misma, ¿no? Muy bien. Entonces aquí esta versión, esto yo lo compré allá en Alemania, sí, lo compré en una ciudad que se llama Wiesbaden, una ciudad que queda cerca de Frankfurt, en una librería grandísima que se llamaba Hugendubel, ¿ya? Las librerías Hugendubel. Allí yo compré este libro de Kafka y bueno, venía con ese comentario de Vladimir Nabokov, ¿sí? Ahí podemos leer, ahí dice, mit einem Kommentar von Vladimir Nabokov, ¿sí? Y ahí hago la traducción, La Metamorfosis, con un comentario de Vladimir Nabokov del año 2013, la editorial Fischer. Entonces, efectivamente, vemos que la palabra alemana Schutz significa en español protección, porque eso es lo que interpreta el Vladimir Nabokov en este relato. Muy bien, vamos a leer el fragmento. En alemán dice, der mitleiderweckende Drang nach ein wenig Schutz vor Verrat, Grausamkeit und Schmutz führte zur Bildung seines Panzers, seiner Käferhöhle, die zuerst fest und sicher zu sein scheint, sich aber schließlich als ebenso verwundbar und schwächlich erweist, wie es der kranke Leib und Geist des Menschen gewesen war.
2013, la página 91. Y vamos ahora con mi traducción, ¿ok? Siempre es importante decir quién traduce las cosas de los idiomas, ¿ya? Muy bien, esta es mi traducción. Dice, su afán de protección en contra de la traición, la crueldad y la suciedad lo llevó a formar su caparazón, su manto de escarabajo que al mismo tiempo provoca lástima. Su caparazón parece firme y seguro, pero al final demuestra ser igual de débil y vulnerable como lo había sido el cuerpo y la mente del personaje. Traducción, Marcel Forigua, porque eso hay que decir quién traducen las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es, allí es donde vemos el uso de la palabra Schutz, la palabra protección. Vladimir Nabokov en su comentario interpreta esto de la metamorfosis ya de la traducción. Entonces, pues bueno, eso digamos, yo escuché una conferencia por allá en un instituto en el norte de Bogotá que enseña cursitos de alemán, sí, que hicieron una charla sobre Kafka, inventaron una literata, inventaron una persona ahí que estudió literatura y tenía credenciales de Universidad Nacional y decía que es que no hemos leído a Kafka desde la perspectiva de que él escribió sobre animales. O sea, que no, eso no eran metáforas, que no eran parábolas, que no eran símiles, que no, que es que deberíamos leer a Kafka desde la perspectiva de que él escribió muchas cosas sobre animales. Y lo cual, eso no es cierto, no podemos decir eso en voz alta, es una idea que no la podemos sostener, porque Kafka no era ni biólogo, ni se metía en la selva o en los bosques a observar los animales, ni nada de eso. Kafka era un tipo encerrado en una oficina de seguros que cuando tenía por ahí tiempo libre leía libros y escribía. Eso era Kafka. Entonces Kafka ni biólogo ni nada, no podemos decir en voz alta, sostener que Kafka escribió literalmente sobre animales. ¿Acaso Kafka escribió sobre la vida de los insectos, sobre sus géneros, sus especies, su ciclo de vida, sus hábitats naturales? ¿Acaso Kafka escribió algo sobre eso? No, en realidad no. Volvamos un poco a la portada de Kafka. Aquí en esta portada de la metamorfosis no vemos ningún insecto y eso es una discusión frecuente en el tema Kafka, que Kafka no estaba escribiendo sobre ningún bicho, ni ningún escarabajo, ni ningún nada de eso. En realidad eso es una metáfora sobre otra cosa, es un símbolo de algo más, y como lo es toda la literatura son símbolos y metáforas de otra cosa, ¿ya? No, un tipo escribiendo sobre abejas, no está escribiendo sobre abejas, no está escribiendo sobre el hecho objetivo de que existan abejas en el mundo, no, es una metáfora sobre algo más, es una metáfora tal vez sobre el trabajo, es una metáfora tal vez sobre las zánganas, en fin, es lo mismo Kafka escribiendo sobre un monstruoso insecto, y en fin, eso es todo menos eso, es otra cosa, es el estado mental y corpóreo de Kafka, es que es un tipo que se siente mal consigo mismo, que siente que su cuerpo y su mente son vulnerables y son débiles, y ya eso es Kafka. Se equivocaba a pensar que Kafka escribió sobre animales, literalmente sobre animales. No, escribió fue parábolas, fábulas, ¿sí? Hay muchos textos de Kafka hablan sobre animales, claro, sobre los insectos, sobre topos, sobre buitres. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Entonces, bueno, las lecturas que tenemos preparadas en español y en alemán son las siguientes, ¿ya? Vamos a leer una parábola fascinante que se llama El buitre, ¿sí? Después vamos a leer un fragmento de las cartas a Milena, donde vamos a ver un poco qué pensaba Franz Kafka del tema del amor, cómo concibe Franz Kafka el tema del amor, ¿ya? Y por último veremos unos fragmentos de la metamorfosis. Bien, allí vemos una ilustración, dice ilustración de la parábola El buitre de Kafka. Entonces, pues bueno, allí vemos un tipo que no tiene piernas, ¿cierto? Ya el buitre se le ha comido las piernas a esta persona y por último va directamente a la boca, directamente a la cara. Entonces el buitre es eso, el buitre es una historia sobre un tipo que está amarrado y un buitre se le está comiendo los pies y al último se le come la cara. Vamos a leer eso en español y en alemán. Muy bien. En español dice, érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies.
Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece? Pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí. Y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado de errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que lo había comprendido todo, el buitre. Voló un poco lejos, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación. Sentí que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Un cuento de 1936 y esta traducción es nada más y nada menos que del argentino Jorge Luis Borges. Entonces, Kafka es una cosa muy importante, o sea, para que aquí en Latinoamérica nos pongamos a traducirlo a él y a pensar en lo que escribió Kafka, es porque ese tipo tenía pretensiones de universalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es la historia del buitre, ¿ya? Vamos a hacer la lectura en alemán y después vamos a hacer una apreciación, un poco de interpretación. ¿Qué quiso decir este cuento de Kafka? Vamos a leer la parábola El buitre en alemán. En alemán original, Der Geier. Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er zu, flog dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. Ich bin ja wehrlos, sagte ich. Er kam und fing zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte. Auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind sie schon fast zerrissen. Dass sie sich so quälen lassen, sagte der Herr. Ein Schuss und der Geier ist erledigt. Ist das so? Fragte ich. Und wollen Sie das vielleicht besorgen? Gerne, sagte der Herr. Ich muss nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten? Das weiß ich nicht, sagte ich und es stand eine Weile starr vor Schmerz. Dann sagte ich, bitte, versuche Sie es für jeden Fall. Gut, sagte der Herr. Ich werde mich beeilen. Der Geier hatte während des Gespräches ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Er flog auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle tiefen fühlenden, alle überfließenden Blut unrettbar ertrank. Muy bien, el cuento original es de 1920 y la traducción de Borges es del 36. Allí cometimos un error. Que no, la parábola es más antigua que la traducción de Borges, claro. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo acá en esta parábola del buitre? En esa misma conferencia por allá de literatos, con credenciales de literatos, decían que Kafka no escribió parábolas. Aquí nosotros hablamos desde nuestro español, acá nuestro mundo que es solo en español, pero no nos interesa el mundo allá afuera de nuestras fronteras. ¿Qué estarán diciendo en alemán
o en otros idiomas sobre Kafka. Bueno, este libro es un regalo que me trajeron directamente desde Austria, ¿sí? Mi jefe, una austriaca, ¿sí? Una señora que es de Austria, la hemos entrevistado acá en el podcast, de hecho, la señora Elizabeth Guerrero, está la entrevista ahí en el YouTube, en el Spotify, para que vayan y escuchen la entrevista. Allí hablamos en español 1 hora con la señora Elizabeth sobre su proyecto de enseñanza de alemán acá en Colombia. En fin, entonces ella se fue a Austria y nos trajo a los profesores unos regalos. Entonces aquí está estos libritos chiquitos en alemán se llaman Reclam, ¿ya? Un Reclam es un librito muy chiquito, una edición muy pequeña de bolsillo. Entonces aquí vemos, aquí dice el término Parabel, ¿ya? Otra vez, Parabel. ¿Ok? Porque son parábolas, ¿sí? Los mismos editores alemanes publicitan a Kafka como parábolas, así, porque es que es lo que escribió. La palabra alemana para parábola es Gleichnis, ¿ya? Das Gleichnis. Allí escuchamos la palabra gleich, ¿sí? Es decir, estamos haciendo una comparación de algo con otra cosa, ¿sí? Eso es una parábola, una historia que parece que habla de una cosa, pero en realidad nos está hablando de otra, ¿ya? Por eso las parábolas de la Biblia, toda la Biblia son parábolas y comparaciones, y el tema de interpretar la Biblia es muy tremendo, ya hemos hablado de eso mucho. Muy bien, lo mismo la literatura. Ahí en el clip que escuchábamos de mi podcast decíamos que el tema de la interpretación es súper coyuntural, es un tema muy importante porque estamos en épocas de postmodernos, de gente que ha leído mucho a Foucault, a Lacan, a Judith Butler, a Derrida, a Deleuze, a Guattari, a todos esos que creen que hay infinita cantidad de interpretaciones y que todas son válidas. Infinita cantidad de interpretaciones y que todas son válidas. Usted va y lee un libro, ve una película o cualquier producto cultural y usted dice, ay, a mí me parece que ahí están diciendo esto. Y entonces eso se vuelve un mar de subjetividad, de relativismo extremo, donde cualquier cosa que usted crea que está interpretando ahí, eso es. Entonces, por eso decían que no, que claro, que él escribió literalmente sobre animales, que es que no son símbolos, no son metáforas. O sea, acabamos de leer este cuento del buitre. Aquí nos están hablando acerca del hábitat de los buitres, de la comida, de cómo se alimentan los buitres. Aquí nos están hablando algo de la realidad biológica de lo que es un buitre en la naturaleza. No. No, y en la metamorfosis no nos están hablando de la realidad biológica de un insecto, no, nada, son metáforas en la literatura, son símbolos, son metáforas, son parábolas, ¿ya? No es que literalmente no se puede sostener eso, es el problema de que cualquier interpretación que uno dé, creemos que es válida y en realidad no lo es, porque tenemos credenciales de que estudiamos literatura y mejor dicho, bueno, ¿y cuántos de esos que sostienen esas ideas han leído a Kafka en alemán original? ¿Cuántos de esos se pueden ir a los textos originales de Kafka en alemán a ver qué fue lo que quiso escribir ese señor? Pasa lo mismo con cosas como el psicoanálisis, cosas como el marxismo. Aquí ni los psicoanalistas ni los marxistas pueden decir 2 frases completas en alemán, no las pueden hacer. Y no, que psicoanálisis, que marxismo, que es que Kafka dijo que si no lo podemos leer en alemán, pues que sabemos que dijo Kafka. O sea, es una cosa, eso es como una paradoja de la traducción, sí, es una paradoja. En fin, tiene que ver con el asunto de desconocer las lenguas y desconocer las culturas y ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que leemos acá en el buitre? Como decíamos, veamos la ilustración otra vez. Es un tipo que está ahí amarrado, ¿cierto? Y el buitre se le comió ya los pies, ya le ha picoteado todos los pies y el tipo dice que el buitre primero quería ir hacia la boca, pero que él prefirió sacrificar sus pies antes de sacrificar su boca. Es interesante la imagen de la boca. ¿Qué simboliza el tema de la boca? La libertad de expresión, la comunicación, el hecho de que uno habla y dice cosas. A mí una vez un tipo me preguntó que para qué hacer podcast, que para qué ponerse a hablar tanto acá en internet, pero es que esa pregunta uno cómo la responde, hombre, ¿para qué hablar? ¿Para qué decir cosas? ¿Para qué usted abre la boca? Increíble la pregunta, o sea, una pregunta un poco autoritaria, medio fascista, que para qué queremos que el otro hable y se exprese.
¿para qué decir tantas cosas? ¿Ya? Entonces, efectivamente, el tema de que uno habla con la boca, ¿cierto? Que uno dice cosas con sus labios y sus dientes y su lengua, pues eso es muy importante, ¿ya? Esta persona es consciente, esta persona tiene un buitre, una cosa y que le quiere picotear su libertad de expresión, le quiere picotear su boca para que no hable y el tipo dice, no, 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 picoteeme los pies, yo prefiero que me picotee los pies antes de que usted me picotee la boca, ¿sí? Porque eso quiere decir que es muy importante el tema de la libertad de expresión, es muy importante uno poder hablar en voz alta, decir las cosas como son, ¿ya? Como uno las observa en la realidad y no desde perspectivas ideologizadas y etcétera. Eso es lo que yo considero que es esta parábola del buitre. Un tipo que no quiere que le quiten su libertad de expresión y prefiere que el buitre se coma sus pies a que se le coma la boca, a que le picotee la boca, porque si le picotea la boca no va a poder seguir hablando, no va a poder seguir diciendo cosas, ¿ya? Y por eso vemos que al final el buitre se da cuenta de que le van a pegar un tiro, ¿cierto? Pasa otro señor, le dice que por qué no le pegamos un tiro ahí al buitre y le dice, sí, hágale. Y el buitre es muy inteligente, porque a veces la maldad es muy inteligente. La gente mala es así, a veces muy leída y muy culta, ¿ya? No, no toda la gente mala es bruta, no, hay gente mala muy inteligente y muy leída, ¿ya? Entonces este buitre pues, es muy inteligente, entiende la conversación de el amarrado, el tipo que está amarrado y el que le va a pegar el tiro y dice, me van a pegar un tiro, pues nada, y entonces va directamente hacia la boca del tipo. Y cuando le picotea la boca al tipo, el buitre se ahoga en la sangre de la persona, el buitre se ahoga en la sangre de este personaje que ya le habían picoteado los pies y ahora vienen por su boca. En la misma sangre de esta persona se va a ahogar ese buitre. Eso quiere decir que, bueno, también podremos aceptar que haya gente que quiera silenciarnos y que no digamos cosas, pero esa gente le puede esperar un destino similar al de ese buitre. Sí, listo, o sea, picotee la boca, listo, pero usted corre el riesgo de que se pueda estar ahogando en la sangre de esa persona que usted está picoteando, ¿sí? Eso es lo que es el buitre. Entonces, es una imagen brillante acerca de lo que significa la libertad de expresión. Eso es la parábola de El buitre en alemán original de Gaia. ¿Ya? Muy bien. Genau, vamos a ver ahora un fragmento de las cartas a Milena. ¿Ya? Muy bien, allí vemos una edición también de la editorial Fischer, ¿sí? Podemos reconocerla por el símbolo con los pescaditos y todo lo demás, ¿ya? Es la editorial Fischer en Alemania, muy bien, tienen mucho texto, todavía producen muchas cosas, en fin. Entonces allí vemos una edición que dice Briefe an Milena, ¿ya? Son las cartas a Milena, una edición alemana de la editorial Fischer. Y pues bueno, allí en una de esas cartas, allí Kafka habla habla el tema del amor. Es una definición, ¿sí? Kafka define, según sus términos, cuál era el tema del amor. Que eso, digamos, pues hay discusiones, ¿no? Que si el amor lo podemos ver desde perspectivas científicas o todo es el mar de relativismo y subjetivismo en el que nos meten las corrientes postmodernas. En fin, ya. En todo caso, Kafka nos dice lo siguiente acerca del amor. Entonces, en alemán original dice, auch ist es vielleicht nicht eigentlich Liebe, wenn ich sage, dass du mir das Liebste bist. Liebe ist, dass du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle. An Milena Jesenska, 14 de septiembre 1920. Muy bien. En español, también una traducción mía dice, quizás no se trate de amor si te digo que eres lo que más quiero. El amor significa que tú eres el cuchillo con el cual escarbo en mi interior. Cartas a Milena, muy bien. Entonces, imagínate la imagen, o sea, de que el amor es un cuchillo, ¿cierto? De que tu objeto amado, tu objeto de deseo, tu persona que amas, es un cuchillo con el cual tú escarbas dentro de ti, ¿ya? A mí me hace pensar también en un cuento que se llama El Topo, ¿sí? Que es un topo que está escarbando hacia un túnel y escarba y escarba y escarba. Me hace pensar, este verbo wühlen en alemán, lo vemos allí al final del párrafo en alemán, dice wühlen es el verbo
pues escarbar, ¿sí? Lo que hacen los topos, pues que cogen o los perros, ¿sí? Cuando están cavando y etcétera, eso es lo que hacen los topos, digamos, hay un cuento de Kafka que también se llama así, se llama El Topo, pues. Entonces, un poco como la idea de escarbar en el interior de uno, una cosa como muy del mundo interior, y por eso el tema de los sueños, pues es que era austriaco, pues es que Kafka era austriaco. ¿Cuál otro era austriaco? Sigmund Freud, pues Freud también era vienés, era de Austria, y ese como hace el tema del psicoanálisis, pues es como toda esta, exacto, es como toda esta cultura de habla alemana muy interesada en el mundo interior, en el subconsciente, en mirar hacia adentro de uno y etcétera. Entonces, bueno, muy interesante acá la imagen del cuchillo, ¿sí? Con el cual escarbamos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, pues bueno, es la perspectiva que tiene Kafka sobre el tema del amor. Muy bien. Vamos a terminar con la metamorfosis, le vamos a decir, le vamos a seguir diciendo la metamorfosis hasta que los buitres nos terminen de picotear los pies y la boca, ¿de acuerdo? Porque entonces, como decíamos, hay X interpretaciones, hay sobreinterpretaciones de Kafka, ya no podemos hacer más, ya no más interpretaciones. Se ha interpretado mucha gente ha escrito sobre qué es la transformación de Gregorio Samsa en un insecto, ¿ya? Entonces, las perspectivas postmodernas que leen a Foucault, a Judith Butler, dicen que en la obra de Kafka podemos leer temas transgénero. Ellos dicen que ahí hay un tema de uno que uno puede extrapolar Kafka al tema del transgenerismo. Entonces hay literatos con credencial de literato que dicen mi traducción de Kafka, mira, leí a Kafka en alemán, les abonamos eso, les abonamos que quieran leer el texto original en alemán para traducir, para volverlo a traducir a ver qué nos dice en esta época. Les abonamos eso. De resto, hay ideologización. Así que, mira, mi nueva traducción de Die Verwandlung de Kafka, la transformación, y entonces ahí le abonamos también el jueguito de palabras con el tema trans, ¿sí? Es que como ahí dice la palabra trans, entonces por eso es la transformación, es una reivindicación del transgenerismo y etcétera, y eso son perspectivas que, exacto, hay un artículo de una revista de Viena, decía que Judith Butler, ¿sí?, la autora de temas de género, no, que ella se refiere mucho al tema de Kafka, que ella lee en Kafka, que Judith Butler lee en Kafka cosas del tema transgénero. Y aquí como nosotros, ay, Judith Butler, uy, no, wow, increíble, o sea, así una salamería con este tipo de perspectivas extremas del tema del género, pues es que Judith Butler dice que el género básicamente es una cosa que no existe, que las mujeres pueden ser hombres, que los hombres pueden ser mujeres, que la igualdad significa que las mujeres y los hombres hacen exactamente las mismas actividades, son lo mismo. ¿Ya? Eso es el tema de Judith Butler y es exagerado, es extremo y eso no se puede sostener en voz alta. Es el tema de que no todas las interpretaciones son válidas, no todas las interpretaciones son válidas, ¿sí? Entonces, bueno, le vamos a seguir diciendo de este cuento Die Verwandlung, la metamorfosis, porque yo no me voy a adscribir al tema ideológico de que es que hoy en día las editoriales dicen la transformación. Están haciéndole kowtow, ¿ok? Kowtow le están haciendo a la corrección política de esta época, las editoriales que están traduciendo Die Verwandlung por la transformación. Kowtow es lo que están haciendo, les están haciendo venias a estas perspectivas de género que puede que estén erradas y equivocadas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como decíamos, hay un tema ahí con la portada de la metamorfosis, ¿sí? A Kafka le muestran una portada de la metamorfosis con un bicho, con un insecto, con un escarabajo y tal. Y él dice, no, eso no le pongan eso, no, yo no estoy escribiendo sobre eso, no se trata de eso. A Kafka le molestaba el asunto de que a su libro, su cuento, le pusieran un bicho, un escarabajo en la portada porque él dice, yo no estoy escribiendo sobre eso. Entonces, esta editorial Fisher, de alguna manera, es un poco recibe esa anécdota en la medida en la que aquí ellos no están ilustrando ningún bicho, ni ningún escarabajo, ni ningún nada, ¿ya? Es una silla,
una silla solitaria frente a una ventana, un cuarto vacío, ¿sí? Porque eso es el mundo interior de Kafka en ese momento. Ese man se sentía así, se sentía solo, le iba mal con las viejas, no tenía buena relación con el papá. En fin, sí, no le gustaba el trabajo aburridísimo que hacía en su empresa de seguros, un tipo pero así pujante, deprimido, no quería hacer lo que tenía que hacer en su momento y bueno, como que el escape de él es el tema de la escritura, el tema de la literatura. Pero es un sentimiento de eso, de como esa silla que está ahí vacía, esa silla que se ve ahí sola, en esa habitación sola. Eso es más bien eso es lo que quería transmitir Kafka, un tipo que más bien se siente como solo, como que lo que está haciendo no tiene mayor sentido, mayor propósito, no sabe para dónde va y al final pues la familia lo deja ahí transformado en el insecto, no hacen nada, nada y se van y se mudan de la ciudad. Así, eso es el final de la metamorfosis. ¿Ah? La familia, la hermana, el papá se van para otra ciudad y se alegran de ya no tener que ver con el tema de que su hijo se les transformó en un insecto y qué tal, ¿verdad? Un tema es un tema muy tremendo, una cosa que tiene que ver con traumas de la familia y etcétera. Una cosa también muy común, un lugar común en la literatura, que tu familia te afecta mucho y etcétera. Bueno, muy bien. Hay una escena en la que los trabajadores de la empresa de seguros van hasta la casa a ver qué pasa con Gregorio, porque Gregorio no ha ido a trabajar. Entonces le dice esto, uno de los trabajadores le dice esto, aber eine Jahreszeit, keine Geschäfte zu machen, gibt es überhaupt nicht, Herr Samsa, darf es nicht geben. Entonces el tipo encerrado en su habitación ya se convirtió en un escarabajo, etcétera, y entonces viene el compañero de trabajo a decirle que una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa, no debe existir. Ya listo, no es más, o sea, Kafka nos está hablando aquí también del tema de la codicia, del sistema económico, en fin, el capitalismo ya a principios del siglo XX y en fin, terminando el siglo XIX, cuando están, pues, sí, sigue desarrollándose el tema económico y efectivamente ya lo que hay que hacer es ir a producir y ya, y no hay tiempo libre y usted no se puede enfermar y cómo así que usted está ahí encerrado en su habitación, salga a ver a hacer cuentas y un poco así, me hecho como si eso fueran las etapas tempranas también del sistema económico, un poco similar a las obras de Charles Dickens y todo eso, ¿no? Es el tipo ahí como muriéndose, sintiéndose muy mal y es bueno, a producir, que eso es una época del año para no hacer negocios, eso no existe, así. Entonces, pues bueno, eso ahí efectivamente, eso es un tema, pues, no sé si de pronto marxista, digamos, un poco un tema en contra del sistema económico, un poco una crítica a todo el sistema empresarial y todo lo demás que pues hoy 100 años después sigue siendo un poco así, ¿no? Entonces, pues bueno, esta traducción, si no es mía, ahí ponemos el link de donde sacamos este fragmento. Y pues bueno, esta última escena, terminamos con esto, pues es la primera escena de la metamorfosis, que es cuando Gregorio se levanta y se ve a él como un insecto. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la palabra que utilizan allí en alemán. Dice, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Entonces el tema del sueño, pues hombre, una cosa muy de allá, ese espacio alemán austriaco, ¿sí? Esa es la misma época de Freud, ¿sí? Es la misma época en la que Freud está escribiendo Die Traumdeutung, ¿ya? Es la misma época en la que Sigmund Freud está escribiendo la interpretación de los sueños. ¿Sí? Entonces, por aquí, entonces Kafka nos dice que su personaje se le despierta de un sueño intranquilo y que, bueno, y que ahora es un insecto, ¿no? Ahora, en alemán existe la palabra insect, ¿sí? Uno puede decir insect con K, ¿ya? Eso, digamos, existe, pero no es la palabra que utiliza Kafka en su texto original. En alemán vemos la palabra Ungeziefer, ya, Ungeziefer, que eso tiene que ver más bien con una especie de parásito, de lo que en alemán dicen Schädling, ¿ya? Schädlinge und so, es más bien como un parásito,
en fin, como una cucaracha, ¿sí? En alemán, Schaben, pues una especie de cucaracha, en fin. En español, en la palabra insecto, digamos, es como muy general porque pues hay muchos tipos de insectos, ¿sí? En cambio, un Getzifa es más como una especie de, sí, más bien como una especie de cucaracha, sí, de plaga, digamos, ¿no? Shetling, en fin. Entonces, pues bueno, ese es en alemán original, el comienzo de la metamorfosis, ¿sí? El comienzo de este cuento de Franz Kafka tan conocido. Y pues bueno, la idea es que con esto estábamos haciendo un taller de dibujo y le íbamos a dar un premio a la mejor ilustración, ¿sí? Le íbamos a dar estas dos escenas a los alumnos. Entonces, pues en la mejor ilustración se iba a llevar un premio, pero bueno, eso no lo pudimos hacer. Ojalá podamos hacerlo en una próxima oportunidad, ahí en el instituto o en algún otro lugar cultural que nos puedan prestar para presentar esta conferencia. Y pues bueno, este es el final. Les agradecemos mucho por conectarse pues a estos espacios de literatura, estos espacios de los 100 años de la muerte de Kafka. Y bueno, como siempre, estuvo con ustedes Marcel Forigua, la voz del podcast Traductología, el único podcast colombiano de la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir, el único podcast donde se discuten las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla española en Bogotá, los espacios de habla alemana en Alemania, en Austria, los espacios de habla inglesa y todos los idiomas del mundo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, buenas tardes, guten Nachmittag, ja, willkommen. Mein Name ist Marcel, ja, ich arbeite als Dozent hier bei Haus der Jugend, ja, und genau. Heute machen wir so eine Präsentation über das Thema Kafka, ja, vamos a hacer una presentación sobre el tema Franz Kafka, ja, porque estamos... Adelante, ya, willkommen. Muy bien, exacto. Franz Kafka, ¿ya? Muy importante hablar de un escritor como Franz Kafka porque, pues bueno, es un escritor de habla alemana, ¿cierto? Más bien vinculado al mundo austriaco, ¿sí? Más que el mundo alemán, ¿sí? Porque, pues bueno, Kafka nace en la ciudad de Praga. Aquí vemos una foto de un dibujo, perdón, de un puente muy famoso de Praga que se llama el Puente de Carlos, ¿ya? El Karlsbrücke, ¿ya? Es un monumento, una cosa muy importante que uno la ve cuando va a Praga, ¿ya? Entonces, bueno, Kafka era de Praga, ¿ya? Praga en ese momento pertenecía a una provincia que se llamaba Bohemia, ¿sí? Entonces, esa provincia de Bohemia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? A los austriacos. Entonces Kafka viene siendo un fenómeno más austriaco que alemán, digamos, ¿sí? Muy importante hablar de estos fenómenos austriacos aquí en Haus der Jugend porque la fundadora, la dueña de Haus der Jugend es la señora Elizabeth Guerrero y la señora Elizabeth Guerrero es austriaca, que llegó hace 30 años acá a Colombia y pues hizo su proyecto de enseñanza de alemán y pues bueno, es donde estamos en este momento, ¿ya? Bien, entonces el espacio alemán, Viena, ¿sí? Los alemanes están celebrando los 100 años de la muerte de Kafka, se murió hace 100 años, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a escuchar una canción de una banda de británicos que se llaman Placebo, ¿ya? Una canción que se llama Protège-moi. Vamos a hacer unas lecturas en español y en alemán de algunos textos de Kafka, vamos a leer El buitre y algunos fragmentos de la Metamorfosis y vamos a tener un taller, ¿no? Vamos a ilustrar algunas escenas de Kafka y vamos a darle un premio a la mejor ilustración, ¿no? Aquí tenemos papel, colores, ya los que quieran pueden participar, hacen su ilustración, la mejor ilustración se va a llevar un premio, ¿ya? Bien, entonces empezamos, ¿ya? Les dijimos que Placebo, muy bien. Tenemos aquí una foto de Placebo, hace 30 años, una banda muy buena, para que la escuchen, hacen muy buena música. Escribieron una canción que se llama Protège-moi, ¿ya? En alemán, Schutz mich, ¿ya? El verbo schützen, pues, que significa proteger, schützen, ¿ya? Muy bien, vamos a escuchar la canción.
Est-ce que vous avez envie de danser, de valser peut-être? Ok, dansons alors. Merci beaucoup, danke schön. Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? ¿Ya? Muy bien. Estamos viendo acá una portada de un libro que es este que vemos acá. ¿Ya? Este libro lo compré en el año 2015 en una ciudad que se llama Wiesbaden, que queda cerca de Frankfurt, ¿ya? En una librería grandota que se llama Hugendubel. ¿Ya? Uno allá ve las librerías Hugendubel y es muy chévere ir a comprar libros allá. Muy bien, entonces esta es una edición de La Metamorfosis de Franz Kafka. Es el cuento más conocido del autor Kafka. Habla de un hombre
que se despierta una mañana convertido en un insecto. ¿Sí? Es lo más conocido de Franz Kafka, el tema de Die Verwandlung en Alemania. Muy bien, entonces vemos que esta edición tiene un comentario del autor Vladimir Nabokov, ¿ya? Es un ruso americano que escribió Lolita y etc. Entonces, ¿qué es lo que interpreta Vladimir Nabokov en la Metamorfosis? Interpreta que el personaje se vuelve un insecto, le sale un caparazón y tales, porque tiene un afán de sentirse protegido, porque quiere protección, ¿ya? Entonces por eso vemos la palabra alemana para protección, es la palabra Schutz, con artículo masculino, ¿ya? Der Schutz, ¿ya? Es la palabra que utiliza Nabokov en su interpretación. Entonces vamos a leerla, ¿ya? Sorry. Bien. Der Mitleid erweckende Drang nach ein wenig Schutz vor Verrat, Grausamkeit und Schmutz führte zur Bildung seines Panzers, seiner Käferhülle, die zuerst fest und sicher zusammenstand, sich aber schließlich als ebenso verwundbar und schwächlich erweist, wie es der kranke Leib und Geist des Menschen gewesen war. Muy bien. Ahora vamos a leer la traducción, es una traducción hecha por mí, naturalmente, hay que decir quién traduce los textos, ¿ya? Su afán de protección, ¿sí? Muy bien, en contra de la traición, la crueldad, la suciedad, lo llevó a formar su caparazón, su manto de escarabajo que al mismo tiempo provoca lástima. Su caparazón parece firme y seguro, pero al final demuestra ser igual de débil y vulnerable como lo había sido el cuerpo y la mente del personaje. Muy bien. Entonces eso es lo que interpreta Nabokov de la transformación de Kafka. ¿Qué significa que el personaje se transforma en un insecto? Que quiere sentirse de alguna manera protegido de un montón de cosas que le suceden en la vida, ¿ya? Esa es la literatura de Kafka, es un tipo que se siente muy mal con su vida, casi no tiene ganas de vivir. Eso es Kafka, ¿ya? Como que el único escape que tenía era toda su creación literaria, digamos. Bien, entonces decíamos, vamos a hacer dos lecturas muy cortas, ¿ya? Vamos a leer una fábula, una parábola que se llama El buitre, ¿ya? Y después unos fragmentos de la Metamorfosis. Bueno, entonces aquí vemos una ilustración de El buitre, ¿ya? Vemos que es efectivamente una de estas aves de carroña, ¿ya? Picoteando ahí un tipo que no tiene piernas, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la lectura de El buitre, ¿ah? Bien, aquí tengo algunas copias para los que lo quieran leer, podemos repartirlas. Y pues tengo solamente 8 copias, pero bueno, pues podemos leer varios, ¿ya? Bien. Bien, dice, El buitre. Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se deje atormentar, dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece?, pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurar. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que lo había comprendido todo. Voló un poco lejos, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y, como un atleta que arroja la jabalina, encajó el pico en mi boca profundamente. Al caer de espaldas, sentí como una liberación.
que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Muy bien, esta es una traducción del argentino Jorge Luis Borges, ¿ya? Muy importante, de Kafka es muy importante para que acá en Latinoamérica nos pongamos a hablar de, es lo mismo que García Márquez, ¿ya? García Márquez habla de la influencia de Kafka en sus obras y todo el tema onírico y el tema de los sueños y todo eso, ¿ya? Bien, ¿qué estamos leyendo acá? ¿Ya? ¿Qué es el buitre? ¿Ya? Este buitre que está picoteándole los pies a esta persona y después le picotea la boca, ¿ya? ¿Qué puede significar eso? ¿Qué simbolizaría ese buitre? ¿Alguna idea? ¿Qué puede significar ese buitre? Picoteándole los pies y la cara, la boca al personaje. Que lo quiere callar, exacto, sí, que quiere que no hable, sí, porque le quiere picotear la boca al final, ¿no? Eso es un símbolo, efectivamente, la boca, los labios, es un símbolo de la libertad de expresión, ¿cierto? A veces hay buitres, ¿cierto? A veces hay cosas por ahí que nos quieren picotear y cerrarnos la boca y que no hablemos y que no nos expresemos. Esto es una parábola acerca de la libertad de expresión. El personaje prefiere que el buitre, que indudablemente es como el destino, siempre está ahí, le picotee primero los pies, ¿sí? Antes de picotearle la boca, porque es muy importante el tema de la libertad de expresión. Es muy importante que uno tenga la oportunidad de expresar libremente sus ideas. Eso es muy importante. Y al final vemos cómo el buitre es muy inteligente, se da cuenta de que le van a pegar un tiro, dice, me van a pegar un tiro, bueno, y va directamente a la boca del personaje. ¿Y qué pasa? Observamos que el buitre al final se ahoga en la sangre de ese personaje, ¿ah? O sea, eso mismo que está intentando que se caiga el personaje, al final pues va a tener su destino fatal, ¿ya? Es una parábola sobre la libertad de expresión, ¿ya? Sobre lo importante que es defender el poder de la palabra y el resto, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer la lectura en alemán original, ¿ya? Vamos a ver, bueno, cómo cambia un poco la traducción y en fin, bueno, qué tipo de términos se utilizan. Bien. Der Geier. Es war ein Geier, der hackte in meine Füße. Stiefel und Strümpfe hatte er schon aufgerissen, nun hackte er schon in die Füße selbst. Immer schlug er zu, floh dann unruhig mehrmals um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, sah ein Weilchen zu und fragte dann, warum ich den Geier dulde. Ich bin ja wehrlos, sagte ich. Er kam und fing zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich wegtreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte. Auch wollte er mir schon ins Gesicht springen, da opferte ich lieber die Füße. Nun sind die schon fast zerrissen. Dass sie sich so quälen lassen, sagte der Herr. Ein Schuss und der Geier ist erledigt. Ist das so? Fragte ich. Und wollen Sie das besorgen? Gerne, sagte der Herr. Ich muss nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten? Das weiß ich nicht, sagte ich und stand eine Weile starr vor Schmerz. Dann sagte ich, wieder, versuchen Sie es für jeden Fall. Gut, sagte der Herr. Ich werde mich beeilen. Der Geier hatte während des Gesprächs ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Er floh auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle tiefen fühlenden, alle Ufer überfließenden Blut unheilbar ertrank. Muy bien, un cuento de 1920, ¿ya? Muy bien, aquí es muy interesante ver la palabra befreien, ¿ya? ¿De dónde viene befreien? ¿Ya?
¿sabe? Del libro, exacto, exactamente. Eso es una cosa muy típica en la literatura de Kafka. Al final, él mata a su personaje, ¿ya? Es lo mismo la metamorfosis. Constantemente Kafka se está imaginando cómo morirse al final de sus relatos, ¿ya? Efectivamente, ¿ya? Bueno, muy bien. Vamos a leer ahora la metamorfosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué la sensación de no querer vivir, de que no le da como ganas de hacer cosas, ¿ya? Bien. En la discusión Kafka hay un tema con la portada de ese libro, ¿ya? Porque muchas portadas se han hecho con literalmente un insecto, ¿ya? Se retrata un animal, un insecto, una cucaracha, lo que sea, ¿ya? Pero entonces hay una anécdota que cuenta que Kafka decía que eso no era lo que él quería decir ahí, ¿verdad? Que no está escribiendo sobre ningún insecto en sí como tal, es un símbolo. La literatura, las obras literarias son eso, son símbolos, son referencias a otra cosa, ¿ya? Muy bien, entonces por eso vemos esta portada, ¿ya? Que es la misma que nos contaba acá, es una silla vacía, un cuarto así, una sensación de soledad, porque así era como se sentía el personaje, ¿ya? Se trata más bien de eso, en vez de como tal una historia de convertirse en un insecto, ¿ya? Es más bien una cosa de cómo él se siente, pues así como esta portada que estamos observando, ¿ya? Muy bien. Bien, hay una escena en la que el personaje está ya convertido, ¿cierto?, en un insecto, ya se convierte ahí. Y los compañeros de trabajo van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino a trabajar? Entonces uno va y le dice eso. Pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa. No debe existir. Eso quiere decir que ya estamos en los tiempos donde el sistema económico, en fin, pues el capitalismo ya es desarrollado y ya es que trabajar, y ya ese es el drama de Kafka, que Kafka hacía un trabajo aburridísimo, que no lo quería hacer, ¿ya? Y cuando tenía por ahí tiempo libre escribía literatura, ¿ya? Eso era lo que él de verdad quería hacer, pero tenía que también buscarse la vida haciendo algún trabajo, que le dejara la manutención, lo que sea. Pero él está muy insatisfecho con eso, ¿ya? Este tipo de escenas, ¿ya?, nos indican eso, ¿no? Como la crítica, la puya un poco a todo el mundo laboral, a todo el mundo empresarial y todo eso, ¿ya? Dice que no hay una época para no hacer negocios, que hay que estar trabajando. Bueno, bien. Y la segunda escena, pues simplemente es pues, cuando el personaje se da cuenta que se volvió un insecto, muy bien. Entonces nos dice: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Muy bien. Escuchemos ahora la versión en alemán. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Bien, allí es interesante ver la comparación, ¿cierto? En español vemos la palabra insecto, ¿ya? Digamos que en alemán también existe insect con K, ¿ya? Eso también existe, digamos, pero no es la palabra que vemos en el original de Kafka. Utiliza la palabra Ungeziefer, la palabra ungeheuer, ¿ya? Que es como monstruoso, exacto, eso está más literal. Ungeziefer, pues ya no es como tal un insecto, ¿no? Eso tiene que ver más bien como con una especie de parásito, de cucaracha, en fin. Es una palabra un poco distinta, ¿ya? En español, insecto es de pronto como más general, Ungeziefer más específico, digamos. Entonces, bueno, esos son todos los asuntos de la comparación lingüística, de comparación cultural, ¿ya? Cuando leemos una lengua y queremos pasar las ideas a la otra, ¿ya? Entonces, pues bueno, para nuestro taller de dibujo, ahora sí, entrando en materia, ¿ya? Pues bueno, aquí tengo algunos papeles, colores, lápices, ¿ya? Para los que quieran participar. La idea es que vamos a ilustrar esas dos escenas, ¿ya? Vamos a ilustrar el momento en que Kafka, en el que el personaje Gregorio Samsa se da cuenta que se convirtió en un insecto, y la escena en la cual viene el compañero de trabajo a decirle que hay que ir a hacer negocios y que rápido, ¿ya? Muy bien, que nada. Entonces, allí hay colores, papeles, ¿sí? Los que quieran participar del taller.
Vamos a hacer una ilustración con estas dos escenas y como decíamos, el mejor dibujo se va a llevar un premio. Entonces, pues bueno, ya podemos empezar con el dibujo, hay papeles, colores, los que quieran, que tengan habilidades creativas. Dice un negocio, no debe hacer, por eso no hacer negocio. Tiene más. Bueno, muy bien, aquí tenemos cinta ya para pegar aquí en nuestro tablero los candidatos, ¿ya? Pues bueno, lo vamos a hacer. Un aplauso, ¿ya? El aplauso más fuerte, ¿ya? Muy bien. überhaupt nicht.
Wie viele Kandidaten haben wir? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du nicht? Ah, okay, 7. 7. 8 und 10. 8 und 10? Ah, okay, 10. Okay, 10. Ich mache hier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bicote. Fertig? Okay, wir haben die erste Zeichnung. Ja, danke. Okay, kläre ich an die Tafel. Okay, zweite Zeichnung. Hey, ich beginne. Gut, wer ist fertig noch? Du beginnst. Hey, du beginnst. Morón inicia. Esa palabra. Chuligué. Hey, hey, dry day. Dry day. Bist du fertig? Okay. Okay. Zeichnung Nummer 3, danke. Ya. Okay, wow. Morón igual. Das ist richtig gut, ja, okay. Okay, 4. Gut. Hey, ese dry day. Zeichnung 4. 4K. Schnell, ja, gut. Fertig? Okay. Nummer 5. Gut. Noch 5, ne? Wir haben 10. 10 Zeichen. Okay, 6. Okay. Ciao. Vier. Ja. So, wir versuchen Sí, sí, que yo me digo que lo hice. Okay. Haben wir noch? Noch mehr? Noch eins? Ein Moment. Kein Problem. Wie schön ist das, Gut. Ist das alles? Ist das alles? Okay, noch eine. Ein Moment, bitte. Noch einen Moment. Ja. Ein Moment. Un ratito. Dale. Alineamos. Sí. Fertig? Und fertig sind wir, ja? Okay, schön.
Genau, wie gesagt, machen wir das nach Applausen, ja? Genau. Dann, Moment mal. Okay, Applausen für die Zeichnung 1. Okay, das war okay. Applausen für Nummer 2. Okay. Applausen für die Zeichnung 3. Nummer 4. 5. Okay. Nummer 6. Okay, 7. Und Nummer 8. 9. Dann 10. Okay, ich glaube, Nummer 3 war am besten. Ja. Hier ist der Preis. Ja? Wer bekommt den Preis? Wer? Du? Okay. Glückwunsch, ja? Gratuliere, ja? Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la atención, la participación. Espero que hayamos aprendido cosas nuevas sobre literatura, Kafka, todo lo demás.